Mi mejor amiga me hizo quedar como una estafadora y logró que me despidieran. Hoy, ella es la que pide trabajo en mi empresa. Contexto inicial. Siempre creí que la amistad entre Lucía y yo era a prueba de todo. Nos conocimos en la universidad. Yo era la tímida que se escondía detrás de los libros y ella, la extrovertida que iluminaba cualquier habitación. Fue ella quien me sacó de mi caparazón, quien me presentó a su grupo de amigos y con quien compartí todos mis secretos. Éramos como hermanas. Incluso después de graduarnos, cuando la vida adulta empezó a golpear, nuestro vínculo parecía indestructible. Las cosas empezaron a cambiar cuando, después de meses de enviar currículums, conseguí un puesto como asistente junior en Nexo Creativo, una agencia de marketing con clientes importantes. Yo estaba en la nube. Lucía, que siempre había sido más despreocupada con sus proyectos, seguía en la búsqueda de un trabajo estable. Al principio, me apoyó, pero poco a poco empecé a notar un destello de incomodidad en sus ojos cada vez que hablaba de mis nuevos retos o de lo mucho que estaba aprendiendo. Tienes mucha suerte, Valeria, me decía, y yo me apresuraba a responder, no es suerte, es tu apoyo lo que me ha ayudado. Pero en el fondo, sentía que una pequeña grieta se estaba formando. Un día, desesperada por ayudarla, hablé con mi jefe, el señor Rojas, sobre ella. Le conté que era una persona creativa y con iniciativa. Después de 2 entrevistas, Lucía entró como Community Manager en un equipo diferente al mío. Al principio, fue un sueño hecho realidad. Almorzábamos juntas, compartíamos los dramas de la oficina y celebrábamos nuestros pequeños logros. Pero el ambiente en Nexo Creativo era competitivo. Yo, gracias a mi obsesión por los detalles y mi ética de trabajo, empecé a destacar. A los 6 meses, me ofrecieron liderar un pequeño proyecto para una nueva cuenta. La sonrisa de Lucía cuando se lo conté fue tensa. Avanzas muy rápido, dijo, tomando un sorbo de su café. Espero que no estés descuidando la calidad por la velocidad. Ese comentario me dolió, pero lo atribuí al estrés. Sin embargo, los meses siguientes confirmaron mis peores temores. Empecé a notar miradas furtivas de mis compañeros. Pequeños errores comenzaron a aparecer en informes que yo había revisado minuciosamente. Un día, el señor Rojas me llamó a su oficina. Su rostro estaba serio. Valeria, hemos recibido una denuncia anónima a través del canal de ética de la empresa, dijo, deslizando una hoja de papel hacia mí. Se alega que has estado inflando tus reportes de horas trabajadas en el proyecto, Solaris. El mundo se me vino encima. Eran acusaciones graves, de fraude. Negué todo con vehemencia, pero la evidencia era abrumadora, capturas de pantalla de un software de gestión de proyectos que yo nunca usaba, correos internos que parecían confirmar la manipulación. No podía entender de dónde salía todo. Intenté defenderme, señalando que no tenía acceso a modificar esos registros. Pero entonces, Recursos Humanos mostró un testimonio de un testigo confiable que afirmaba haberme escuchado jactarme de cómo el sistema tenía fallas de seguridad que podía explotar. Mi mente, nublada por el pánico, solo podía pensar en una persona. Lucía era la única que conocía mis contraseñas provisionales del primer mes, la única a quien le había comentado, en un momento de frustración, lo anticuado que estaba el sistema de reportes. La única que tenía tanto que ganar con mi caída. El despido fue humillante. Recogí mis cosas bajo miradas de lástima y desdén. Lucía no estaba en su escritorio. Esa noche, me envió un mensaje, lo siento mucho, Val. La vida da muchas vueltas. Cuídate. Leer eso, sabiendo lo que sabía, fue la traición más dolorosa de mi vida. No respondí. Simplemente guardé el mensaje, junto con el dolor y la rabia. Me había quitado mi trabajo, mi reputación y mi confianza. Pero en ese silencio, nació una determinación fría y tranquila. Si la vida daba vueltas, yo me aseguraría de que la de Lucía diera la vuelta completa. Y así, con el corazón destrozado pero la mente más clara que nunca, comencé a planear mi siguiente movimiento. No iba a gritar ni a suplicar. Iba a reconstruirme, ladrillo a ladrillo, y esperar pacientemente mi momento. Actualización 1. Los primeros días después de ser despedida fueron un infierno. No solo por la humillación y la incertidumbre económica,
sino por el vacío que dejó la traición de Lucía. Me sentía como si alguien me hubiera arrancado una parte del pecho. Lloré, claro que lloré. Pero no por ella, sino por la persona ingenua que fui, por esa chica que creyó que la lealtad era un valor absoluto. Mi familia me apoyó incondicionalmente. Mis ahorros, aunque no enormes, me dieron un colchón para unos meses. Pero lo que más me sostuvo fue una frase que mi padre me dijo: los que siembran vientos, recogen tempestades, hija. Pero la mejor revenjea es vivir bien. Reconstruye tu nombre, ladrillo a ladrillo, y deja que el universo se encargue del resto. Y eso fue lo que hice. En lugar de hundirme en la amargura, canalicé toda mi rabia y dolor en algo productivo. Me inscribí en 2 cursos intensivos, uno de marketing digital avanzado con certificación internacional y otro de análisis de datos para negocios. Pasaba entre 10 y 12 horas al día estudiando, practicando, armando casos ficticios. Aprendí a usar herramientas de analítica que ni siquiera se usaban en Nexo Creativo. Me volví una experta en detectar patrones de comportamiento del consumidor y en optimizar campañas publicitarias. Era mi forma de armarme para la guerra, de convertirme en una candidata imparable. Paralelamente, y esto fue crucial, comencé mi propia investigación. No de una manera obvia, sino metódica y discreta. Recordé que, en mis primeros días en Nexo, Lucía y yo habíamos usado la misma red Wi-Fi en mi departamento para trabajar. Yo tenía un router viejo que, por alguna razón, guardaba un registro temporal de los dispositivos conectados y las páginas web visitadas durante un tiempo limitado. No era nada ilegal, solo una configuración predeterminada que nunca cambié. Reviviendo esos registros, pude ver algo que me dejó helada. En las fechas clave en las que se supone que yo había manipulado los reportes, había picos de actividad desde el dispositivo de Lucía dirigidos hacia el servidor interno de la empresa, específicamente hacia la plataforma de gestión de proyectos. Ella accedía desde casa, fuera del horario laboral. ¿Por qué? Si su trabajo como Community Manager no requería interactuar con ese software de esa manera. No era una prueba concluyente, pero era un hilo del que tirar. Lo guardé en una carpeta encriptada junto con capturas de pantalla de nuestros chats antiguos, donde ella me preguntaba insistentemente cómo funcionaba el sistema de reportes de horas, fingiendo interés para aprender y crecer en la empresa. Mientras yo me reinventaba, empecé a oír rumores a través de compañeros con los que mantuve un contacto discreto. Lucía, lejos de sufrir, parecía estar en su momento de gloria. Había absorbido rápidamente las responsabilidades de mis proyectos y se había ganado la confianza del señor Rojas. Le dieron un aumento y, según decían, se había vuelto la reina del cotilleo en la oficina, siempre con un comentario pasivo-agresivo sobre mi mala ética de trabajo. 6 meses después de mi despido, ocurrió el primer punto de inflexión. Una startup tecnológica, Innova Labs, estaba buscando desesperadamente a un especialista en marketing de performance. Apliqué sin muchas esperanzas, pero mi portafolio de casos de estudio ficticios, pero extremadamente bien documentados, y mis nuevas certificaciones impresionaron al director de marketing. Tras 3 rondas de entrevistas, me ofrecieron el puesto. No era solo un trabajo, era un rol con mayor responsabilidad y, para mi sorpresa, un salario un 30% superior al que tenía en Nexo. El primer día en Innova Labs fue un renacer. El ambiente era colaborativo, no tóxico. Mi jefe valoraba el análisis detallado y la transparencia que yo aportaba. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorada por mi trabajo, no por mis conexiones o mi capacidad de manipulación social. Fue aquí donde la historia empezó a dar su primer giro irónico. Innova Labs, en su búsqueda de expansión, comenzó a explorar una posible colaboración con agencias de marketing externas para un proyecto específico. ¿Adivinen qué agencia estaba en la lista corta? Exacto, Nexo Creativo. Un día, mi jefe me pidió que revisara los portafolios y las capacidades analíticas de las agencias preseleccionadas. Quiero tu opinión sincera, Valeria. Tú conoces el mercado. Cuando abrí el dossier de Nexo Creativo, sentí un vuelco en el estómago. Allí, entre los casos de éxito destacados, estaba el proyecto Solaris, mi proyecto, presentado como un triunfo del equipo liderado por Lucía Fernández.
Ella se había atribuido abiertamente el mérito de una estrategia que yo había concebido y desarrollado en un 90%. Incluso habían usado gráficos y métricas que yo misma había creado. La rabia que sentí era un fuego frío. Pero también supe, en ese instante, que esa era mi oportunidad. No para vengarme de forma ruin, sino para exponer la verdad con elegancia y profesionalismo. En la reunión de equipo donde se discutían las agencias, hablé con calma y precisión. Respecto a Nexo Creativo, dije, tengo conocimiento directo de su trabajo en el proyecto Solaris. Si bien los resultados finales fueron positivos, debo señalar que existe una discrepancia significativa entre la autoría real de la estrategia y la presentada en su portafolio. Como profesional que estuvo involucrada en las etapas iniciales, puedo proporcionar un análisis detallado que muestra la evolución del proyecto desde su concepción hasta la implementación, lo que podría ser valioso para evaluar la transparencia y ética de la agencia. La sala quedó en silencio. Mi jefe asintió, pensativo. Haz ese análisis. Queremos partners confiables. Esa noche, trabajé hasta tarde. No por rencor, sino con una precisión de cirujana. Desglosé cada fase del proyecto Solaris, recuperando documentos antiguos de mi nube personal, comparando fechas, versiones de archivos y hasta correos de aprobación que, por suerte, siempre me enviaba una copia a mi cuenta personal. Estaba construyendo un caso irrefutable. No lo envié de inmediato. Lo guardé. Porque sabía que lo más interesante estaba por venir. Los rumores que seguía escuchando indicaban que Nexo Creativo estaba pasando por una mala racha. Un par de clientes importantes habían expresado su insatisfacción con la falta de innovación en las campañas recientes. Lucía, al parecer, era buena apropiándose de ideas ajenas, pero no tan brillante para generar las suyas propias. El escenario se estaba preparando. Yo ya tenía un nuevo y mejor trabajo. Había reconstruido mi credibilidad desde cero. Y ahora, tenía en mis manos la llave para exponer la farsa de Lucía justo en el momento en que ella y Nexo Creativo más lo necesitaban. El karma no siempre llega con un estruendo. A veces, simplemente te coloca en la posición correcta, con las herramientas adecuadas en la mano, y te da la opción de abrir la puerta. Actualización 2. Los meses siguientes en Innova Labs fueron un respiro de aire puro. No solo estaba desempeñándome bien, sino que me sentía valorada por primera vez en mi carrera. Mi análisis meticuloso y mi enfoque basado en datos habían ayudado a optimizar varias campañas, obteniendo resultados tangibles que incluso superaron las expectativas. Mi jefe, el señor Domínguez, me felicitó en público durante una reunión general, y ese pequeño reconocimiento selló en mí una lealtad y una determinación aún mayores. Mientras yo florecía en mi nuevo entorno, los rumores sobre Nexo Creativo se intensificaban. Un excompañero, Daniel, que siempre fue neutral y con quien mantuve una cordial relación, me contactó por LinkedIn. Oye, Valeria, ¿cómo estás? Se ve que te está yendo bien, empezó. Tras un intercambio amable, la conversación derivó hacia la situación en nuestra antigua empresa. La cosa aquí no pinta bien, me confesó. Desde que te fuiste, el ambiente se ha vuelto más tóxico. Lucía tiene el oído del señor Rojas, pero está quemando a medio equipo. Es muy de apuntarse tantos, pero cuando las cosas se complican, busca culpables. Me contó que el proyecto Solaris, del que Lucía se había atribuido el mérito, empezaba a mostrar grietas. La estrategia inicial, que yo había diseñado para ser sostenible a largo plazo, había sido modificada por Lucía buscando resultados rápidos y vistosos para impresionar. Había desviado gran parte del presupuesto a campañas de influencers de alto costo pero engagement efímero, descuidando la base orgánica y el contenido de valor que yo había establecido. Las métricas de retención y conversión a largo plazo estaban cayendo en picada. El cliente está descontento, me dijo Daniel. Y lo peor es que Lucía está intentando culpar al equipo de análisis, diciendo que los datos que le pasan son incorrectos. Era la confirmación de lo que siempre sospeché, la arrogancia y la falta de sustento real acabarían por pasarle factura. Pero la situación dio un giro aún más dramático cuando Daniel me soltó la bomba. Hay rumores de que Nexo Creativo podría estar en la lista de posibles adquisiciones por parte de un grupo más grande. Y con el rendimiento actual, su valoración no es nada buena.
El señor Rojas está desesperado por recuperar clientes y demostrar estabilidad. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. La posible adquisición explicaba la desesperación de Lucía por brillar a cualquier costo. También significaba que cualquier mancha en la reputación de la empresa en ese momento crítico sería catastrófica. Fue entonces cuando recibí un correo oficial de recursos humanos de Innova Labs. El proceso de selección de la agencia externa se había estrechado a 2 finalistas, y Nexo Creativo era una de ellas. Se programaría una presentación final con cada una, donde deberían demostrar su capacidad y transparencia. Sabía que era el momento. No podía dejar que mi empresa nueva, que tanto me había dado, se aliara con una agencia que operaba con tan mala fe. Pero tampoco iba a actuar movida solo por el rencor. Iba a hacerlo con la profesionalidad y las pruebas que había reunido pacientemente. Hablé con el señor Domínguez y con la jefa de RRHH. Tengo información contextual delicada sobre una de las agencias finalistas, Nexo Creativo, les dije, con calma. No es una opinión personal, sino una documentación sobre un caso específico de apropiación de autoría y manipulación de méritos que podría ser un indicador de su cultura corporativa. Como parte de mi deber para con Innova Labs, creo que es crucial que lo revisen antes de tomar una decisión. Su reacción fue de seriedad e interés. Me pidieron que preparara un informe confidencial. Esa noche, en mi casa, abrí la carpeta encriptada. No solo incluía mi análisis del proyecto Solaris. Durante meses, había guardado como un tesoro cada pequeña prueba. Ahora, las reuní todas. El análisis Solaris detallado, demostrando la autoría original de la estrategia, con timestamps de documentos en la nube que eran anteriores a cualquier aportación de Lucía. Los registros del router, un técnico amigo me ayudó a presentarlos de forma más legible, destacando los accesos sospechosos de Lucía al sistema de reportes fuera de horario. Capturas de chat decisivas, donde ella me preguntaba específicamente sobre las vulnerabilidades del sistema de gestión de proyectos, haciéndose pasar por una novata interesada. El testimonio de Daniel, anónimo, le pedí permiso para incluir su perspectiva sobre el ambiente tóxico y la tendencia de Lucía a buscar chivos expiatorios, asegurándole el anonimato total. El informe final no era una acusación emocional. Era un dossier profesional, un caso de estudio sobre deshonestidad intelectual y prácticas laborales cuestionables. Lo titulé, Evaluación de Integridad, Análisis del caso, Solaris, y su autora declarada en Nexo Creativo. Se lo envié al señor Domínguez y a RRHH un jueves por la noche. La respuesta llegó el lunes por la mañana. El señor Domínguez me citó en su oficina. Valeria, hemos revisado tu informe. Es exhaustivo y preocupante. La junta directiva ha decidido descartar a Nexo Creativo del proceso de selección. No podemos arriesgarnos a una asociación con una empresa que tiene esos estándares éticos, especialmente en un momento tan delicado para ellos. Una oleada de alivio y justicia recorrió mi cuerpo. No había sido yo quien los había hundido, habían sido ellos mismos. Yo solo había iluminado la verdad. Pero el efecto dominó no se detuvo ahí. La noticia de que Innova Labs, una startup prometedora, había rechazado a Nexo Creativo por cuestiones de integridad se filtró como la pólvora en nuestro pequeño mundo empresarial. Es un rumor que, una vez sembrado, es imposible de erradicar. 2 semanas después, Daniel me escribió de nuevo. No vas a creer lo que pasó. El trato de adquisición de Nexo se cayó. La otra empresa se enteró del rechazo de Innova Labs y empezó a hacer sus propias indagaciones. Al parecer, encontraron más inconsistencias en otros proyectos liderados por Lucía. El señor Rojas está furioso. Hubo una reunión de crisis a puerta cerrada. Y entonces, llegó el mensaje que nunca pensé recibir. Una noche, mi teléfono vibró con una notificación de WhatsApp. Era Lucía. Valeria, necesito hablar contigo. Es urgente. La miré en la pantalla. No respondí. Dejé que la notificación se desvaneciera. No sentí alegría, ni triunfo. Sentí una paz profunda. Ella ya sabía. Sabía que yo tenía el poder, y que su castillo de naipes empezaba a derrumbarse no por un grito, sino por un susurro cargado de verdad. Actualización 3.
La paz que sentí tras ignorar el mensaje de Lucía fue breve, pero reveladora. Me di cuenta de que ya no era la persona que buscaba su aprobación o que necesitaba una disculpa para seguir adelante. Había cerrado ese capítulo. O eso creía. Los siguientes días en Innova Labs fueron una montaña rusa de rumores. La noticia de que habíamos descartado a Nexo Creativo por falta de integridad había creado un efecto dominó imparable. Otras empresas con las que Nexo negociaba empezaron a hacer preguntas incómodas. En el mundo de los negocios, la confianza es el activo más valioso y, una vez perdida, es casi imposible de recuperar. Daniel me mantuvo informada. Está el caos aquí, Valeria, me escribió. El señor Rojas está haciendo una auditoría interna de todos los proyectos que Lucía ha tocado. Y no pinta bien. Hay sobrefacturación en campañas, contratos con influencers, que son amigos suyos a precios inflados. Es un desastre. Una semana después de su primer mensaje, Lucía intentó contactarme de nuevo. Esta vez, fue una llamada. La vi sonar en mi teléfono, su nombre parpadeando en la pantalla como un recordatorio de un pasado que ya no me pertenecía. No contesté. Dejé que fuera a buzón de voz. Curiosidad pudo más que la prudencia y la escuché. Su voz era un hilito tenso, muy diferente a la seguridad burlona que recordaba. Valeria, por favor. Sé que estás ahí. Necesito que hablemos. Lo de Innova Labs. Sé que fuiste tú. Tienes que ayudarme. Rojas me está culpando de todo. Si no consigo que me respaldes, me van a despedir. Mi carrera se va a ir al traste. Por lo que fuimos, por nuestra amistad. La palabra amistad en su boca sonó falsa y desesperada. No hubo un lo siento, no hubo un reconocimiento de su traición. Solo un intento patético de manipulación emocional para que la salvara de las consecuencias de sus actos. Borré el mensaje sin piedad. Ella no quería enmendar su error, solo quería un salvavidas. El karma, como suele pasar, llegó de la forma más inesperada y poética. 2 días después, recibí una llamada en mi oficina de Innova Labs. Era el señor Rojas. Valeria, soy Eduardo Rojas, de Nexo Creativo, dijo su voz, grave y cansada. Lamento mucho molestarte en tu nuevo trabajo. El corazón me latió con fuerza. Buenos días, señor Rojas. ¿En qué puedo ayudarlo? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Estoy llevando a cabo una revisión interna de algunos procedimientos pasados, comenzó, midiendo cada palabra. Y me he topado con discrepancias relacionadas con tu despido. La denuncia anónima sobre las horas del proyecto Solaris, he encontrado evidencias que sugieren que pudo ser manipulada. Contuve la respiración. ¿Estaba admitiendo su error? Mi despido fue injusto, señor Rojas, dije con firmeza, pero sin rudeza. Yo nunca manipulé esos reportes. De hecho, tengo documentación que demuestra quién sí tuvo acceso indebido al sistema y cuándo. Él suspiró profundamente. Lo empiezo a entender. Mira, Valeria, la persona en cuestión ya no forma parte de la empresa. Fue despedida ayer por motivos de mala praxis y falta de ética profesional. Lucía estaba despedida. Las palabras resonaron en mí. No sentí euforia, sino una justicia serena y tranquila. Entiendo, fue todo lo que dije. El motivo de mi llamada es doble, continuó él. Primero, para ofrecerte una disculpa formal, tanto personal como en nombre de Nexo Creativo, por el procedimiento de tu despido. Fue una investigación deficiente y me dejé influenciar por testimonios sesgados. Era lo más cerca que estaría de admitir que Lucía lo había engañado. En segundo lugar, y sé que esto es mucho pedir, nos encontramos en una situación muy complicada. La salida de Lucía ha dejado un vacío de liderazgo crítico en varios proyectos, y la confianza de los clientes está por los suelos. Hizo una pausa, y yo ya sabía lo que venía. ¿Considerarías la posibilidad de regresar? Te ofreceríamos un puesto de directora de estrategia digital, con un aumento sustancial respecto a tu salario anterior y completa autonomía para recomponer los equipos y proyectos que fueron mal gestionados. El mundo es un lugar extraño.
El mismo hombre que me había despedido acusándome de fraude, ahora me suplicaba que volviera para salvar su empresa. La ironía era tan densa que casi se podía palpar. Señor Rojas, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Agradezco profundamente la disculpa. La necesitaba y me la guardaré. Sin embargo, respecto a la oferta, debo declinarla. He encontrado un lugar en Innova Labs donde se valora mi trabajo y mi integridad. No puedo volver a un lugar donde fui tan maltratada y donde la desconfianza fue la norma. Mi carrera aquí acaba de empezar y es prometedora. Hubo otro silencio, esta vez de resignación. Lo entiendo. No puedo decir que no me lo esperaba. Te deseo lo mejor, Valeria. De verdad. Al colgar, me quedé mirando la pantalla de mi ordenador. Era el cierre definitivo. No solo Lucía había caído, sino que yo había sido vindicada de la manera más contundente posible, con una oferta de trabajo que era un reconocimiento tácito de mi valía. Pero la historia no terminaba ahí. Esa misma tarde, Lucía, desesperada y sin nada que perder, se presentó en la recepción de Innova Labs. La recepcionista me avisó por el teléfono interno. Valeria, hay una tal Lucía Fernández aquí que insiste en verte. Dice que es tu mejor amiga. Un frío recorrió mi espalda. La audacia de presentarse en mi nuevo trabajo era monumental. Sabía que no podía ignorarla, podía crear una escena. Decidí bajar, pero no iba a ser una reunión privada. Le pedí a Marco, un compañero de confianza del departamento legal, que me acompañara y se quedara a una distancia discreta. Bajé en el ascensor, con el corazón latiendo fuerte pero con la mente clara. Al salir a recepción, la vi. Lucía estaba pálida, con ojeras marcadas y una postura encogida. La seguridad arrogante que siempre la caracterizó había desaparecido por completo. Valeria, dijo, avanzando hacia mí con las manos temblorosas. Lucía, respondí, manteniendo la distancia. Este no es el lugar para esto. No me dejaste otro choice. Me despidieron. Me culparon de todo. Mi carrera está arruinada. Su voz subía de tono, al borde del llanto. Las acciones tienen consecuencias, Lucía, dije, manteniendo la voz baja y firme. Tú sembraste esto hace mucho tiempo. Fue un error. Estaba celosa. Tú lo tenías todo tan fácil, gritó, atrayendo miradas de los alrededores. Marco se acercó un paso, alerta. ¿Fácil? La miré fijamente, y por primera vez, permití que un atisbo de mi decepción saliera a la luz. Trabajé el doble que tú para compensar mi timidez. Me quedaba hasta tarde perfeccionando cada detalle. Tú no querías mi amistad, Lucía, querías mi éxito. Y cuando no pudiste robarlo limpiamente, decidiste destruirlo. Ella abrió los ojos, sorprendida por mi frontalidad. ¿Y por qué no me ayudaste entonces? Podrías haberme hablado. Como tú me ayudaste a mí. ¿Con una denuncia anónima y falsificando pruebas? Negué con la cabeza. No. No te debo nada. Tu camino y el mío se separaron el día que decidiste que tu ambición era más importante que nuestra amistad y que tu ética. Por favor, Valeria, suplicó, las lágrimas corrían por su rostro ahora sin control. Habla con Rojas. Diles que exageraste. Diles que fue un malentendido entre nosotras. Puedes arreglar esto. Ahí estaba. En su momento más bajo, no buscaba redención, solo quería que yo limpiara su desastre. Era la misma persona de siempre. No, dije, con una firmeza final. No voy a hacer eso. Tienes que enfrentar las consecuencias de lo que hiciste. Igual que yo tuve que enfrentar las de un despido injusto y reconstruir mi vida desde cero. Es tu turno. La miré por última vez, a esa sombra de la mujer segura que una vez conocí. Te deseo suerte, Lucía. De verdad. Pero no vuelvas a buscarme aquí ni a contactarme. Este es el final. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor, sintiendo su mirada cargada de odio y desesperación en mi espalda. Marco me siguió, y al subir, me dio una palmada tranquilizadora en el hombro. ¿Estás bien?
Asombrosamente, sí, respondí, y era la verdad. Al día siguiente, supe por Daniel que Lucía había intentado sin éxito demandar a Nexo Creativo por despido improcedente. Pero, en un giro final de justicia poética, fue la documentación que yo había reunido y que el señor Rojas ahora tenía en su poder, la que sirvió para que la empresa se defendiera con éxito y demostrara que el despido era más que justificado. El círculo se había cerrado por completo. Lucía no solo había perdido su trabajo, sino que su reputación en la industria estaba hecha añicos. La chica que todo lo quería fácil, ahora se enfrentaba a la tarea más difícil de todas, reconstruirse a sí misma desde la nada, sin trampas ni atajos. Yo, en cambio, tenía un futuro brillante por delante en Innova Labs, con el respeto de mis colegas y la lección más valiosa de mi vida grabada a fuego: la verdad y la paciencia siempre encuentran su camino. Y a veces, la mejor venganza no es gritar, sino prosperar en silencio mientras observas cómo el castillo de mentiras de los demás se derrumba bajo su propio peso. Actualización 4. Han pasado 2 años desde aquel día en la recepción de Innova Labs. 2 años que han sido, sin lugar a dudas, los más transformadores y plenos de mi vida. A veces, en la quietud de la noche, me sorprendo recordando aquella etapa no con amargura, sino como una lección necesaria, un fuego que, si bien me quemó, también me forjó en alguien más fuerte, más sabia y, sobre todo, más consciente de mi propio valor. En Innova Labs, mi carrera despegó de una manera que nunca habría imaginado. El señor Domínguez, impresionado por mi manejo de la crisis con Nexo Creativo y mi desempeño constante, me promovió a directora de Marketing Digital hace un año. Ahora lidero un equipo de 8 personas brillantes, y mi filosofía se basa en la transparencia, la colaboración y el mérito real. He creado un ambiente donde nadie tiene que mirar por encima del hombro, donde las ideas se celebran sin importar de quién vengan. Es el antídoto perfecto a todo lo que sufrí, y ver a mi equipo florecer es una de mis mayores satisfacciones. Mi vida personal también dio un giro. Ese enfoque en reconstruirme me llevó a reconectarme conmigo misma. Retomé mi pasión por la pintura, algo que había abandonado en la universidad, y conocí a David en una exposición local. Es arquitecto, de una calma y una integridad que son un bálsamo para mi alma. No es una relación de película, con grandes gestos dramáticos, sino una construcción diaria de confianza y apoyo mutuo. Le conté toda mi historia con Lucía una noche, sin edulcorantes. Me escuchó en silencio y luego me dijo: el hecho de que no hayas dejado que eso te endureciera o te llenara de odio, dice más de ti que cualquier título en tu currículum. Con él, y con el círculo de amistades verdaderas que he cultivado, he aprendido lo que es la lealtad sin condiciones. Mientras yo construía, el eco de las acciones de Lucía seguía resonando. Daniel, quien finalmente dejó Nexo Creativo por un puesto mejor en otra ciudad, me mantuvo al tanto de las secuelas. El intento de demanda de Lucía contra Nexo fracasó estrepitosamente. Mi dossier, ahora en poder de los abogados de la empresa, fue instrumental. No solo demostró las falsificaciones en el caso Solaris, sino que destapó un patrón de mala praxis en otros proyectos. El juez desestimó su caso y, para colmo, la condenó al pago de una parte de las costas legales de Nexo, una suma que, según Daniel, la dejó en la ruina financiera. Su nombre se convirtió en una especie de leyenda negra en la industria local del marketing. Las empresas hacían búsquedas discretas y su historial salía a la luz. Tuvo que recurrir a trabajos freelance mal pagados y, según supe, terminó aceptando un puesto como Community Manager Junior en una pequeña empresa familiar fuera de la ciudad, un mundo away del glamour y los presupuestos millonarios con los que soñaba. La persona que quería todo fácil, ahora enfrentaba la realidad más difícil de todas: empezar desde cero, con una mancha imborrable en su reputación. Hace 6 meses, recibí una notificación inesperada. Era una solicitud de conexión en LinkedIn de un perfil que no reconocía. El nombre era Lucía Fernández, pero la foto era de una mujer mayor, con canas y una sonrisa cansada. No era ella. Intrigada, y con un presentimiento, hice clic. El perfil real de Lucía, el que siempre había usado, había sido eliminado. Había borrado por completo su presencia profesional digital. Fue un acto simbólico tan potente como triste. Era la rendición total, el reconocimiento de que la persona profesional que había querido ser estaba muerta. La noticia más reciente,
Y quizás la que cerró el círculo de la manera más definitiva, me llegó hace solo un mes. Fue Aurora, la ex jefa de recursos humanos de Nexo Creativo y una de las pocas personas decentes que quedaban allí, quien me contactó para una referencia de un candidato. Al final de la llamada, la conversación derivó hacia el pasado. ¿Supiste lo de la agencia?, me preguntó con un dejo de nostalgia. No, ¿qué pasó? Nexo Creativo cerró sus puertas hace 3 meses, dijo. Después de todo el escándalo, de la pérdida de clientes y de la caída de la adquisición, el señor Rojas no pudo mantenerla a flote. Intentó reinventarse, pero la herida en la reputación era demasiado profunda. La empresa que te despidió injustamente ya no existe. Quedé en silencio, procesando la información. No sentí alegría, sino una especie de lástima melancólica. Un negocio construido durante años, destruido por la cultura de la desconfianza y la ambición sin escrúpulos que Lucía, en su momento, encarnó y explotó. Fue la consecuencia última y lógica de un sistema podrido. Hace una semana, tuve una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Estaba en un supermercado, eligiendo fruta, cuando una voz familiar, pero desprovista de toda su antigua arrogancia, dijo detrás de mí: Valeria. Me di la vuelta. Era Lucía. Iba con un carrito modesto, con productos de marca blanca. Llevaba un uniforme sencillo, probablemente del pequeño negocio donde ahora trabajaba. Su rostro tenía las marcas del estrés y la derrota, pero sus ojos, por primera vez, no tenían ni burla ni desprecio. Solo un agotamiento resignado. Lucía, asentí. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. El ruido de la gente y los anuncios por megafonía llenaban el vacío. Me enteré de que te fue bien, dijo finalmente, mirando su carrito. Director en Innova Labs. Es impresionante. Gracias, respondí, simple y llanamente. Ella respiró hondo, como reuniendo valor. Lo siento, Valeria. Las palabras salieron en un susurro, pero eran claras. De verdad. Lo siento por todo. Fui una persona horrible contigo. La envidia me cegó y destruí la mejor amistad que tuve. La miré, buscando algún rastro de manipulación, pero no lo había. Solo había un remordimiento auténtico, el de alguien que ha tocado fondo y ha tenido que mirar de frente a sus propios demonios. Gracias por decirlo, respondí. Y lo decía en serio. No era un perdón, no todavía. Pero era un reconocimiento que necesitaba oír, no para ella, sino para mí. Era la prueba final de que la verdad había ganado. Espero que seas feliz, añadió, con un atisbo de la chispa amable que una vez conocí. Lo soy, dije con una sonrisa pequeña pero genuina. Y espero que tú encuentres tu paz, Lucía. Asintió, con los ojos vidriosos, y empujó su carrito para seguir su camino. Nos separamos allí, entre los pasillos llenos de gente, 2 vidas que se bifurcaron para siempre. Al salir del supermercado, la luz del sol me dio en la cara. Respiré hondo el aire fresco y sonreí. No era una sonrisa de triunfo sobre su caída, sino de gratitud por mi propio ascenso. Por haber elegido el camino difícil de la integridad, por haber confiado en mi capacidad para reconstruirme y por haber encontrado la fuerza para no dejar que su veneno envenenara mi corazón. Hoy, mi historia no es sobre ella. Es sobre mí. Es sobre la chica tímida que aprendió que su voz, cuando habla con la verdad, puede ser más poderosa que cualquier grito. Es sobre la profesional que descubrió que el éxito más dulce es el que se construye con trabajo honesto y rodeado de gente que te valora. Lucía pensó que ser fácil de manipular era mi debilidad. Nunca entendió que en esa aparente docilidad residía mi fortaleza más grande, la paciencia para esperar, la inteligencia para documentar y la resiliencia para levantarme, siempre, más fuerte que antes. El karma no es un castigo que llega del cielo. Es la consecuencia natural de nuestras elecciones. Ellos eligieron el atajo de la mentira y la traición, y cosecharon ruina y soledad. Yo elegí el camino largo de la verdad y la perseverancia, y coseché una vida que amo. Y eso, al final, es la única victoria que importa.